Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda, una vez más y repetiré siempre que es con gran alegría que puedo estar aquí una vez más expandiendo mis palabras y mi voz. Es interesante ver cómo cada ser en este planeta está viviendo en este momento. Algunos tienen un cofre lleno de esperanza, confianza, creencia y no importa lo que el mundo muestre, continúan creyendo, continúan siendo ajenos a todo lo que sucede, otros en el sentido de no involucrarse, no tomar partido, no elegir. Otros no entienden bien lo que sucede, entienden su camino, dejan que el ego siga controlando la cosmovisión que tienen, así que no entienden lo que es estar fuera de la masa, creen que lo están, pero están involucrados en ello, se dejan contaminar por ello y piensan que están en el camino, creen que tienen razón porque el ego todavía es demasiado fuerte para hacerles ver que no hay lados. No estamos hablando de lados aquí, estamos hablando de vibración y opciones. Hay un tercer grupo, uno que está totalmente separado de todo lo que está sucediendo en relación con la evolución del mundo, está inmerso, involucrado, apegado, esclavizado por la tercera dimensión, por todo lo que está allí, por los vicios, por las facilidades, por todo lo placentero, que supuestamente no hace ningún daño que el mundo está a punto de ofrecer. Así que les pregunto, hay tres grupos, hay lados, está la izquierda y la derecha, está el bien y el mal, ¿quién tiene razón, quién está equivocado? ¿Insistes en poner continuamente todo dentro de la dualidad? Este es el gran problema, no hay dualidad cuando evoluciona. Cuando hablamos de seres de luz, seres de no luz, hay solo dos vibraciones. Por supuesto que no, así que pongamos una gran línea, donde un lado comienza desde 0 y el otro extremo está en 100, fácilmente entendido por usted. Divídelo en 10 piezas, así que puedo decir quién es de la luz y luego pondré a todos los seres iluminados, donde estaré allí también, estoy en 100. Miguel, María, Asita, los maestros de la Hermandad Blanca, todos están en 100. ¿Quién es no luz? Pero esa no luz, donde la denominación misma dice exactamente lo que son, están en 0. Dos fuerzas opuestas que existen en el universo y no intentan aquí hacer diferencias de poder, eso no es lo que estoy haciendo. Porque no hay poder mayor que la luz. Estoy tratando de mostrarles, no hay bandos, no hay división de izquierda y derecha. Así que volvemos a 0 a 100. Les puedo asegurar que los que están siguiendo un paseo, haciéndose pasar por aprendices, creyendo, están cerca de los 50. Sí, nadie tiene más de 50 años. Vale, podría decir que han pasado algunas excepciones, pero la gran mayoría no. El 99% continúa antes de los 50. Y luego te pregunto ahora, ¿quién tiene este caminar, que es aprender, creer, cambiar? ¿Piensas en la no luz? Pero estás de tu lado, estás antes de los 50, así que por la forma en que lo dices, no serías luz. ¿Es correcto? Por supuesto que no. Así que de una vez por todas, dejemos de vivir la dualidad. No hay correcto, no hay mal, correcto e incorrecto depende de la referencia que esté utilizando. Porque uno tendrá razón, para el otro estará mal. Y quien tiene razón y quien está equivocado dependerá mucho de la situación de cada uno. Así que dejemos de intentar etiquetar, dejemos de intentar poner A o B, no solo está la A y la B, está la C, la D, todo el alfabeto. Así que te hago ver que no hay dos lados, hay vibraciones. El que no vibra el amor, el que no vibra nada relacionado con la luz, está allí en 0. Y todos los que están dando un paseo, distanciándose de ese 0, puedo decir que muchos nunca fueron 0, eran 20, 30, 40 y no así eran no luz. Debido a que esa vibración no es una vibración, incluso si puedes decir que es totalmente positiva, todavía vibra sentimientos negativos.
Así que no pueden ser desde los 50 en adelante, pero no son lados, son vibraciones. En eso al llegar al medio, que para mí no es el medio, para mí es solo un cambio de estado, en el que empiezas a vibrar totalmente luz, y entonces la caminata para llegar a 100 sigue siendo muy larga. Se podría decir que quien llegue a 50.1 estará en la quinta dimensión, así que date cuenta de que nadie está allí todavía, estás aquí dentro de 0 a 50. Pero te pones a ti mismo como no luz. No, no puedes ponerte así. Así que no hay dos lados, deja de ver el mundo con dualidad, el mundo es lo que vibras, el conjunto de todas las vibraciones da el resultado que estás viviendo hoy. Ahora todo el mundo está viviendo en problemas, todo el mundo está viviendo la violencia, todo el mundo está viviendo el hambre, todo el mundo está viviendo en la escasez. No, no hay una regla, hay consecuencias de las elecciones hechas, hoy o en el pasado, en las que pone a cada uno en el lugar correcto, en el momento adecuado, de hacer que todo suceda. Hemos dicho aquí que muchos se ven obligados a mudarse, a cambiar sus vidas radicalmente. ¿Por qué? Debido a que ha llegado el momento de un gran salto, es hora de saltar un poco más rápido en esa línea hacia 50. Así que te ves obligado a mudarte, cambiar de dirección, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, cambiar de familia. Sí, pongamos fin a esta hipocresía que nunca puede separarse de lo que ha estado unido. Dios no quiere que ningún hijo sufra, sea golpeado, sea infeliz. Él quiere que sus hijos sean felices, cada uno a su manera, cada uno a su manera. Esta es la manera de Dios de orar. Así que cada cambio, cada pequeña evolución, te está empujando más allá, al punto 50, que voy a decir aquí es la quinta dimensión. Así que mis hijos e hijas, detengamos estas tonterías correctas e incorrectas. Detén la dualidad, existe en este mundo matricial que estás viviendo, lo que está bien y lo que está mal, ves lo que ves como correcto, pero el otro a tu lado ve que está mal. Y entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? Cada uno en su creencia, cada uno en su elección y de paso cada uno siendo compatible con la energía que cada cosa emana. Sí, porque cuando crees que algo está bien, te conformas con ello. Cuando crees que no está bien, te compactas con la otra opción. Así que siempre hay una vibración en el medio. Ahora, un día más adelante, descubrirás que lo que pensabas que era correcto no lo era. O el que piensa que estaba mal, un día descubrirás que estaba bien. ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. Así que detengamos tú y yo, está el nosotros, está el todo. Es el todo el que tiene que evolucionar, no la separación. Y lo que está sucediendo hoy es que el punto cero está siendo como un gran imán, atrayendo a todos los que ya están casi allí en los 50. Pero que desgraciadamente, por las creencias distorsionadas, por el gran ego que aún posee, se están dejando cortar y dejarse llevar por lo que está siendo atraído allí por el punto cero. Esto está sucediendo. Es por eso que decimos que hay una separación de la cizaña del trigo, porque había mucha cizaña en el medio del trigo y todavía hay, solo que están siendo atraídos de vuelta al punto cero, y el trigo se está limpiando. Luego hay dos lados, trigo y cizaña. Son cosas que son definitivas, no hay cambio. ¿Lo haces o no? Yo diría que sí, porque incluso podrías dejarte atraer, pero en algún momento se consiente y desconecta de esa energía y sigue adelante de nuevo. No hay lados, no hay lados, no hay lados, siempre hay vibraciones. Digamos que el punto 50, que es la quinta dimensión, está atrayendo a algunos y el punto cero, que la no luz está atrayendo a otros. Llegará el día en que sí, la separación de la cizaña del trigo tendrá lugar en su totalidad. ¿Y quien se sintió atraído por los 50 irá a la quinta dimensión? ¿Y quien se sintió atraído por el punto cero abandonará el planeta? Si hubo la separación de la cizaña del trigo, porque son dos lados, no porque sean vibraciones no compatibles.
La cizaña es una vibración que vibra de 0 a un número muy alto, todo eso es cizaña, por lo que no es un lado, es un conjunto que llegará en el momento sí, que se separará. Mientras esto no suceda, no hay lado, hay una gran mezcla y hay, sí, una vibración que emana. Espero que entiendas eso, deja de ponerte en el lado A o lado B. Porque cuando haces eso, le dices al universo, mira, ya no quiero cambiar, estoy de este lado y no quiero cambiar. Muy bien, vas a estar allí siendo dibujado cada vez más de esa manera. Ahora te pregunto, ¿estás seguro de que estás en el lado correcto? Entonces me responderás, oh, lo hago. Muy bien, entonces mañana descubrirás que estabas en el lado equivocado. Solo que te sumergirán hasta el cuello y no podrás volver. Así que los guío, no elijan lados, elijan su lado, elijan su caminar, no hay lados para elegir, hay un camino a seguir, que es mirar hacia adelante hacia los 50. No importa quién esté a su derecha o izquierda o detrás o al frente, importa su camino, su caminar. Puede llevarte a 50 o no, dependerá de cuánto vibres. Ahora, si eliges el lado, tienes dos oportunidades, una para elegir el lado correcto y seguir avanzando, o no saber y elegir el lado equivocado y hundirte más y más en él. Y llegará el momento en que ya no podrás salir. Entonces, ¿qué eliges? Repito de nuevo, elige tu camino, elige mirar tu pie, es tu camino el que está frente a ti, no elijas lados, elige tu lado, tu caminar, tu vida, tu voluntad, tu vibración. Lo que hay alrededor no te importa, estarás haciendo la mejor caminata para vivir de la mejor manera, dentro de todo lo que hay. Esto es lo que debes hacer, no elijas un lado, no pelees por un lado, no seas contrario a todos, a favor de un solo lado. Tienes que estar a favor de un lado, el tuyo. Porque puedes estar tomando la decisión equivocada y luego, cuando llegue el arrepentimiento, puede ser demasiado tarde. No elijas bandos, elige un solo lado, el tuyo, tus paseos, tus evoluciones. Olvídate del mundo ahí fuera, porque está atrayendo exactamente a aquellos que no quieren prestar atención a tu caminar. Están prestando atención al caminar del resto, de los demás. ¿Y porque si tu caminata es la que más importa? Así que mira el tuyo, vive tu caminar, vive tu evolución, no el todo. Debido a que el todo, en este momento, está muy confundido, está confundido. Entonces te aconsejo que no tomes partido, que no elijas bandos. Y no es caminar sobre el muro, porque no hay lados, es caminar en la dirección correcta, que es la dirección de la luz, que no es tomar partido, que no es juzgar, que no es condenar, eso es no criticar a nadie. Mire hacia adelante, solo hacia adelante, y a sus pies, donde sus pies están pisando, lo que está emanando, lo que está pensando, esto es lo que importa en este momento. Porque crees que hay lados en tu mundo, vas a ser como eres, para vivir en Matrix, estás pensando en vivir en Matrix, porque Matrix ha creado dualidad, y requiere que elijas bandos. Excepto que no hay lado, hay lo que vibras, hay donde estás en esa línea de 0 a 100, no hay lado, está tu vibración. No olvides eso, ¿quieres salir de Matrix? Entonces deja de vibrar como ella. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Astar Sananda, créeme, no hay lados.